Capacitó en temas de familia al personal docente y directivo de instituciones educativas de escuelas de nivel inicial y primario. En el ámbito académico es docente de clínica de adultos y de psicología y epistemología genética de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. En ese marco obtuvo el primer premio en investigación sobre videojuegos y educación en el 7º Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. En la Facultad de Ingeniería fue ayudante en la Cátedra de Programación 1 y en el ámbito privado capacitó en sistemas al personal de Diners, Citibank, Banco de Quilmes y elfoco.com. Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Completó los estudios de la licenciatura en Análisis de Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Fernando Bedoya es licenciado en Relaciones Internacionales por la UCA, especializado en políticas públicas, maestrando en Intervención a Poblaciones Vulnerables por la Universidad Austral. En el periodo entre 2016 y 2019 fue jefe de gabinete en la Dirección de Desarrollo Familiar y posteriormente director general de la misma. Actualmente es asesor de la Secretaría de Infancia y Familia de la Municipalidad de San Miguel, donde también coordina una unidad de proyectos especiales. Bueno, buenos días a todos, primero que nada. Yo me voy a parar, porque soy un poco inquieto, voy a correr esto, porque me lo voy a llevar puesto. Una pequeña aclaración, no soy magíster, estoy cursando una maestría, así que para aclararlo nomás. Un poco venimos a hablarles sobre una aventura inédita que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires con la Dirección de Desarrollo Familiar a lo largo de todo un ciclo de gestión del 2016 al 2019. Y digo inédita porque la realidad es que era una dirección, un foco bastante nuevo, bastante innovador en lo que era la Ciudad de Buenos Aires, porque si bien hay un montón de áreas que tienen nombre de familia, fortalecimiento familiar, educación para las familias, etc. El foco que teníamos nosotros, que estaba puesto justamente en una perspectiva de familia, en la promoción justamente de tipo de políticas públicas con perspectiva de familia, políticas familiares, era nuevo, no existía. Y bueno, es un camino que empezamos a recorrer junto con Amalia, con Adrián Galaja, que fue el primer director, que fue el que un poco la impulsó, generó el lugar, el debate para que se abra esta dirección, que después, bueno, lo continuamos nosotros, ¿no? Y digo aventura, porque la verdad que para nosotros era algo nuevo también. Si bien yo estudié políticas públicas y lo sabía de la teoría, la verdad que nunca me había puesto en la gestión, y Adrián tampoco, Amalia tampoco, entonces era algo por explorar, algo nuevo, que ciertamente en el camino nos fuimos encontrando con obstáculos, con aprendizajes, con errores, que un poco la idea es transmitirles eso, ¿no? Y... Gracias. Cuando empezamos, me acuerdo que teníamos que presentar la dirección al jefe de gobierno. Fuimos a una sala que tiene él, una mesa larga, se sentó en la punta. Pasaron cosas, nos confundimos el PowerPoint, fue un desastre, pero después la dirección empezó a andar, así que algo hicimos bien. Pero me acuerdo de la primera pregunta que nos hizo, que creo que fue la única pregunta que nos hizo, que fue: ¿para qué quiero yo una dirección de familia, no? Que en realidad tiene que ver con esta pregunta: ¿para qué una política pública de familia? Acá hago una excepción, porque yo le llamo política pública de familia tanto a las políticas que tienen perspectiva de familia como a las políticas familiares, que hay una distinción entre las dos que no le quiero robar después minutos a la presentación de Macarena, que es más la experta y va a trabajar también sobre ese tema. Así que, pero bueno, nada más dejarles en claro que cuando yo hablo de política pública de familia hablo de todo, ¿no? Un poco la idea es para simplificar,
¿sí? Para no meterme en conceptos, sino para transmitirles a ustedes una idea clara. Entonces, ¿para qué una política pública de familia? Y traje esta frase que la verdad no tiene autor porque no me acuerdo quién la dijo ni cómo la dijo. Lo que me acuerdo es eso. La busqué, no la encontré, pero alguna vez la escuché y tiene que ver con esto. La familia puede ser fuente de toda grandeza o causa de todo desastre. Ayer Rand le dijo alguna parecida. Y esto tiene que ver con que el no invertir en políticas de familia no acarrea solamente un costo de oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo quiero construir un puente, ¿sí? Una gestión, porque para cortar el tráfico o la distancia de viaje del punto A al punto B, y de repente tengo otras prioridades y tengo que aplazarlo 2, 4 años a eso, tengo un costo de oportunidad, es decir, ese beneficio lo estoy retrasando en el tiempo. No pasa más nada. Es decir, yo me paro en la línea de largada y voy a avanzar un paso, pero me quedo ahí. Hasta que hago el puente y avanzo, ¿no? Cuando yo invierto en políticas, acá me adelantaste, cuando yo invierto en políticas de familia, cuando no invierto en políticas de familia, es más parecido a cuando yo dejo de invertir en el mantenimiento del puente, ¿no? No se ve, hasta que el puente se cae y hay víctimas. La diferencia del puente con la política de familia, ¿cuál es? Que cuando hay víctimas, cuando se cae el puente, hay un responsable que puede echar la culpa a alguien. Cuando en la familia hay un joven que por no encontrar en su familia un entorno protector, un entorno de contención, cuando caen las adicciones o en distintos comportamientos problemáticos, a partir de distintos factores de riesgo que lo amenazan, caen las adicciones, deja la escuela. Cuando yo tengo una familia donde, por no contar con estrategias de afrontamiento ante distintas situaciones de estrés que puede sufrir una familia vulnerable, por ejemplo, que están atravesadas por múltiples problemáticas, que no tienen herramientas para afrontarlas, y caen en la violencia y maltratan a los hijos y me barbadan físicamente. Cuando hay una pareja joven, un matrimonio jovencito, recién casados, y planifica su familia, planifica su futuro, quieren tener hijos, pero de repente ven que encuentran obstáculos por todos lados en la economía, en lo social, en el trabajo. ¿Qué me van a decir en el trabajo si me quedo embarazada? ¿Cómo es la licencia? ¿Qué cosas? Vemos que el Estado no me protege, ¿no? Entonces, bueno, no, 6 hijos es mucho, 4, 3, 2, o no tengo hijos, ¿no? Es decir, cuando pasan todas estas cosas, después es muy difícil volver atrás de eso, restituirlo. ¿Cómo restituyo? Me encanta cuando hablan de restituir derechos, ¿no? Porque un chico que cae en adicciones o un chico que sufrió maltrato toda su vida o que incluso sufrió abusos sexuales, ¿cómo restituimos? Eso no se restituye, es imposible. No se puede volver al estado cero. Es decir, cuando yo dejo de invertir en políticas de familia, hay un daño por cada día, por cada semana, por cada año que yo no estoy protegiendo a la familia, que yo no me estoy preocupando por esas familias. No solo me quedo en esa línea de largada, sino que retrocedo, pero retrocedo 1000 pasos por cada uno que debería avanzar. Y después, desandar ese camino andado es muy difícil, sumamente complicado. Si no, pregúntenle a los países europeos que hoy en día están con bajísimas tasas de natalidad, que no pueden, están por abajo de las tasas de recambio generacional hace muchísimos años. Bueno, nosotros también. Hoy en día en Argentina, en 2020 estábamos, la tasa de fecundidad estaba en 1.9 hijos nacidos por mujer en edad fértil, y la tasa de recambio generacional es de 2.1 hijos. Es decir, no estamos garantizando el recambio generacional. Estamos en la puerta de entrada del problema que tuvo Europa hace 30 años
que todavía lo combate y no puede salir de eso. Ese invierno poblacional en el que se metió producto muchas veces de la ideología que hizo que no se proteja a la familia. Hoy en día, lo interesante, ¿saben qué? Que Europa está volviendo a ver a la familia, pero lo ve desde otro marco, ¿no? Lo ve desde un marco estratégico. A veces esa respuesta de la que decía antes, ¿no? De por qué es importante invertir en políticas de familia, por qué es importante la familia. Y tenemos la respuesta simple, que escuchamos muchas veces, ¿no? Que es ¿por qué la célula básica de la sociedad? Lógico, ¿cómo no vamos a invertir en la familia? Es sentido común un poco, ¿no? Pero la política a veces necesita poder visibilizar consecuencias más prácticas. Y es un poco lo que quería traer como para darle fundamento a esto. ¿Por qué la importancia de poder invertir en este tipo de políticas? Entonces, ahí sí pasamos. Yo les traje algunas. Hay un montón de consecuencias, lo quise abreviar en 5 para que sea claro, para que lo puedan entender, para que se puedan llevar una idea, pero cada una de estas se puede abrir en un montón, ¿no? En primer lugar, cuando invertimos en política de familia, tenemos esta consecuencia de la que hablaba, ¿no? O sea, estamos promoviendo una baja de la natalidad y un envejecimiento poblacional producto de eso. No hay niños que crecen, la pirámide poblacional se va a invertir y en el futuro vamos a tener más cantidad de ancianos que de niños, ¿no? Ayer un poco la ex senadora explicaba un poco cómo funcionaba el sistema previsional. Hablando de sistemas previsionales, en Argentina, es como cuando un anciano tiene una enfermedad que siempre está agudizada por la edad. Le agarra una fiebre o una gripe y bueno, como es anciano, le pega más fuerte o... Bueno, los problemas que pasan en la Argentina siempre están agudizados porque es la Argentina, ¿no? Y en este caso, es mucho más grave esto, porque tenemos un sistema previsional altamente ineficiente. De hecho, en un ranking de sustentabilidad de sistemas previsionales, Argentina, que se hizo hace 1 o 2 años, Argentina ocupó el último lugar. Es el sistema menos sustentable de previsión, sistema de previsión menos sustentable del mundo, ¿no? Por la injerencia que tiene el Estado en ese sistema, etc. Frente a esto, baja de la tasa de natalidad, hay un aumento del gasto público en todo lo que es servicios sociales, salud, ¿sí? Derivado justamente de lo que es, hablábamos recién, el chico que termina cayendo en adicciones por no tener un entorno familiar favorable, protector, etc. ¿Eso a dónde va? Salud mental, ¿sí? Todas las enfermedades derivadas de tener red de contención, etc. Tema de educación también, ¿no? O sea, no lo nombré ahí, lo nombro después, pero un chico que deja la escuela hace que el sistema sea ineficiente. Yo invertí una cantidad de dinero en un chico para que termine la escuela y sea parte de una población económicamente activa, deja la escuela y es una persona que después cobra planes sociales, se mantiene bajo los niveles de pobreza, lo tengo que mantener de 1500 formas distintas, ¿no? Va a recurrir al sistema de salud, que se me abarrota, etc. Obviamente, también genera menos productividad porque tengo menos población económicamente activa, menos competitividad económica, aumenta la pobreza, la exclusión social, ¿sí? Justamente a causa de eso, pero también hay algo acá más importante y más grave, que es la salida de la pobreza. Nosotros estamos acostumbrados a un país donde cada año sube la pobreza, estamos casi en un 50% de pobreza, ¿no? ¿Saben cuánto es el gasto del Estado, el gasto social del Estado? Un 50% del presupuesto. Y va subiendo a la par de la pobreza. En un país donde tenemos una carga impositiva de bolsillo del 50% también, ¿no? O sea, la mitad de nuestros impuestos, la mitad del año trabajamos para pagar impuestos. De todos esos impuestos, 3 meses lo estamos trabajando justamente para mantener este servicio, estos gastos sociales, ¿sí? 3 meses enteros lo trabajamos para mantener estos gastos sociales. O sea, es un presupuesto muy grande que gastamos en esto. Y nadie se pregunta si funciona o no funciona. Claro, si nosotros abordamos la pobreza desde lo sectorial de las necesidades, ¿sí? Desde los derechos, ¿sí? De lo material, de lo económico. Bueno, ayer Abelino daba una clase magistral sobre qué era la pobreza, ¿no? Y la profundidad que tenía la pobreza. No hace falta que le agregue más palabras a eso. La complejidad que tiene, ¿no? La problemática de la pobreza. ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo la ayudamos?
Ahora, bueno, en San Miguel, por ejemplo, yo estoy trabajando ahora en la Municipalidad de San Miguel y justamente tratamos de poner este enfoque sobre la pobreza, ¿no? Un enfoque donde trabajemos con la familia, porque la familia es el factor de contención primordial que necesitamos para que los chicos se desarrollen y para poder cortar esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Entonces, es sumamente importante un enfoque familiar, porque si no se agudiza. Bueno, y eso obviamente recae en más violencia, más maltrato infantil, más abuso sexual. Es impresionante. Nosotros recorremos los barrios aquí, trabajamos con esas poblaciones y la cantidad de abusos sexuales que hay en las familias más marginadas. Impresionante. Yo la verdad que me apabullé. No es un 10%, un 20%. La verdad que en todos los casos, el 90% de los casos que nosotros tenemos familias con déficit estructural, habitacional, que son las más vulnerables, están atravesadas por A o por B, por un caso de abuso. Y eso es también falta de contención, falta de poder, de haber trabajado con la familia. La familia, decía Bela vino ayer, la madre que amamanta, la madre que le transmite, es un acto humano, ¿no? Le da humanidad al chico también. Cuando no hay vínculo, cuando no hay afecto, terminamos criando animalitos, ¿no? Un animal que se mueve por sus instintos y cómo nos sorprende después que tengamos una población como la que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, para no extenderme más en eso, si bien este es el contraste no positivo, ¿qué pasa si nosotros invertimos en implementar políticas públicas de familia? Bueno, vamos a beneficiar la tasa de natalidad, la reducción, vamos a promover la reducción de gasto público, mejorar la productividad, reducir la pobreza, ¿sí? La prevención de la violencia, pero especialmente yo voy a un poco mi charla, mi sesgo va a estar acá, ¿no? En la reducción de la pobreza, en cómo poder trabajar con la familia, porque es en donde trabajé y con las poblaciones con las que trabajo, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, hoy pasamos a la siguiente filmina. De esto va a hablar Amalia, pero yo no quería dejar de nombrarlos o dejar de nombrarles un poco el caminito que hicimos en la dirección de familia. La verdad es que cuando entramos no conocíamos a la familia de la ciudad de Buenos Aires, no sabíamos qué les pasaba, qué necesidades tenían, qué problemáticas tenían. Entonces, la verdad que lo primero que hicimos es fundar un observatorio de la familia para poder investigar, para poder conocer, ¿sí? Para poder medir también qué es lo que pasaba. Hicimos varios estudios, una caracterización de la familia con el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, 2 estudios hicimos con ellos, donde justamente abordamos estos temas. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué tipo de ayuda necesita la familia? ¿Cómo es su dinámica? ¿Cuáles son sus aspiraciones? Bueno, y a partir de eso fuimos desarrollando algunas políticas. No voy a nombrar muy rápido, no te preocupes. Familias Fuertes es un programa que nosotros trajimos de la UNOD, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, que promueve este programa, lo promovió en más de 20 países, donde era un programa con mucha sustentabilidad académica, muy bien medido, ¿no? Mostraba un impacto definido. O sea, era un programa que funcionaba. Entonces, ¿para qué vamos a inventar lo que ya está inventado? Trajimos este programa, ¿no? Lo replicamos. Después trabajamos, una de las cosas que les preocupaba a las familias era no tener herramientas, ¿sí? Para abordar distintas problemáticas, la preocupación por el tema de las adicciones de los chicos y los jóvenes, cómo contener a los adolescentes. Bueno, trabajamos con la orientación de familias, talleres de formación, de promoción. Otro eje es la promoción. ¿Qué pasa? La verdad que vimos que lo que estábamos haciendo estaba bueno. Era importante, lográbamos resultados. Y bueno, y era necesario promoverlo, era necesario contagiar, era necesario que otros vean lo que hacíamos y poder transmitir también las herramientas, poder compartir, ¿no? Entonces hicimos, y también poder mostrar que vale la pena trabajar por la familia, ¿sí? Que vale la pena hacer políticas que ayuden a fortalecer a la familia. Entonces hicimos una serie de congresos, de foros, hicimos 2 foros federales con municipios, con provincias, con agentes de distintas dependencias de todo el país, donde compartimos experiencias, donde también generamos redes para asesorar, ¿sí? Para poder
darles, transmitirles, compartirles lo que hacíamos. Gracias a eso pudimos replicar algunos de nuestros programas en otras provincias, en otros municipios. ¿Sí? Pudimos asesorar a muchos de este tipo de políticas, porque también contagiamos un poco eso. Vieron que estaba bueno lo que hacíamos y se lo llevaron. Hicimos un congreso internacional donde vinieron exponentes internacionales que trabajan mucho, libran esta batalla en los grandes organismos internacionales como la ONU. Y bueno, y son grandes expertos que saben mucho del tema. Y la verdad que lo que nos falta mucho a nosotros acá es grandes expertos que sepan del tema. Hay un vacío muy grande sobre esto, ¿no? Sobre cómo impactar en la política pública, sobre qué tipo de políticas públicas. La verdad que cuando nosotros estábamos, una de las grandes faltas que encontramos es encontrar gente dedicada a esto, que quiera trabajar de esto, ¿no? Tiene que ver a veces lo académico de las universidades que se deberían ocupar de fomentar este tipo de cosas por X o por B, no vamos a poner motivos, pero terminan dificultando el camino de los jóvenes para que se desarrollen este tipo de problemáticas, ¿no? No hay compromiso, como decía ayer Ariel Albino. Es necesario ser un poco el chancho que decía, ¿no? Comprometerse, decir, bueno, en vez de buscar un rédito académico y reconocimiento o dinero o lo que sea, bueno, esto por ahí no tiene tanto rédito, no es tan bien visto en el ámbito académico, pero bueno, es necesario, y es necesario trabajar en estas perspectivas, ¿no? Entonces, es una pelota para ustedes para que se pongan las pilas también y empiecen a investigar en estos campos que son importantes. Me fui por la rama. Bueno, hicimos este congreso internacional también, donde invitamos muchos funcionarios, referentes, que también muchos interesaron, otros no, pero bueno, la verdad que como pasa siempre, pero realmente contagiaba. La verdad que estaba bueno y contagiaba. Y finalmente redes y alianzas. ¿Qué son redes y alianzas? Trabajamos por un lado con familias, pero sobre todo con instituciones del tercer sector, que trabajan con las familias, que no se conocían, ¿no? De toda la ciudad de Buenos Aires, que las pusimos en un mismo lugar, en una misma mesa, primero para que se conozcan. Había un montón que trabajaban en cosas complementarias y nunca habían articulado porque simplemente no sabían que existían. Empezaron a articular a partir de eso y eso fue maravilloso, ver cómo se generaba esa sinergia entre ellos para justamente elaborar en lo importante. Trabajamos con ella también en mesas desarrollamos distintas propuestas de políticas públicas a través del pensamiento de las metodologías ágiles, ¿no? Pensamiento de diseño, esas cosas que fueron espectaculares también. Pero bueno, eso un poco es lo que hicimos, perdón si te estoy robando letra, pero de lo que hicimos ahí en la dirección. Ciertamente, como les decía al principio, cometimos errores, nos chocamos la cabeza contra la pared un montón de veces, entramos en un mundo desconocido que aprendimos a conocer también, ¿no? ¿Por qué las políticas públicas no funcionan? Las políticas públicas de familia a veces no funcionan, no aparecen en la agenda pública. Es difícil impulsarlas desde el mismo Estado. O sea, estando adentro es difícil impulsarlas, es difícil darle inercia, es difícil que le presten atención, es difícil hacerlas crecer, ¿no? Y nosotros íbamos buscando justamente eso, cómo le podíamos dar volumen, cómo podíamos hacer que interese. Y la realidad es que, bueno, estos son un poco esas dificultades, esos escollos que encontramos en el camino. Son políticas que son muy difíciles de visibilizar, porque tampoco tienen responsables atrás. Un puente, si se me cae el puente, ya sabemos a quién señalar, el secretario de Obras o el intendente o quien sea, y si no nos arregla el puente, le quemamos la casa. ¿Quién es responsable por el chico que termina dejando la escuela, metiéndose en las drogas, delinquiendo? ¿Quién es el responsable de que haya baja tasa de natalidad? ¿No? El Estado. Claro, bueno, ¿y a quién le vas a incendiar la casa? ¿El presidente? ¿Y quién va a tener, quién se va a mover para ir? Nadie, porque en el fondo tampoco, ¿hasta cuándo es el Estado? Porque uno también es libre de elegir. Sí, no es determinante, no es determinista que si yo tuve una familia que no me dio constitución, voy a terminar en la droga. Ojo, eso también hay que tener en cuenta. No hay una línea determinista que voy a salir así porque hice esto o porque me quería así.
Entonces, da la libertad de la persona, por un lado, ¿no? Hay tendencias que me llevan a esto y que favorecen la probabilidad de que aparezca cierto comportamiento de riesgo, ciertos comportamientos peligrosos. Entonces, no hay un responsable, pero de la misma forma que hay un responsable, también es difícil de visibilizar ese impacto. ¿Está bien? Porque si yo lo mejoro, si yo trabajo sobre esto, ¿qué visibilizo? ¿Cómo, no? Ayer Abel Albino hablaba un poco de eso, ellos lo lograron. ¿Es imposible? No, no es imposible. Hay que buscar las estrategias y las herramientas para poder hacerlo posible, para poder visibilizarlo. De a poquito, con Familias Fuertes un poco lo hicimos, tenía herramientas de medición y se habían trabajado mucho y se lograron resultados. Entonces, largo plazo también. Abel Albino hablaba ayer un poco de esto. 30 años estuvo trabajando en esto, ¿no? Para poder ver cómo iban bajando las tasas de, ¿cómo se llama?, de mortalidad. Y la verdad que son políticas que llevan mucho tiempo, muchísimo tiempo, años. Ayer también Albino hablaba de Nueva Zelanda, no sé si lo escucharon, que decía, se juntaron en todas las partes, hicieron una política de Estado, una estrategia a 30 años, se pusieron todos de acuerdo y van cambiando el gobierno y la llevan adelante. Bueno, esas cosas acá no pasan, ¿no? Ojalá pase. Pero se necesita de largo plazo, se necesita de institucionalidad, se necesita de que haya una mirada acorde, ¿no? Un consenso para esto también. Los políticos de turno muchas veces al ver el largo plazo ven que no tiene capital político, porque si yo no puedo inaugurar una autopista, la puedo inaugurar en concreto, lo hago 3 meses antes de las elecciones y todos me aplauden y no me votan. Y esto, los resultados que no se ven en mi gestión, se ven en la siguiente, en la otra o en la otra. Entonces tiene capital, aparte no se visibiliza mucho. ¿Quiere decir que nunca va a tener capital político? No, hay que encontrar la estrategia para que tenga capital político. En San Miguel, por ejemplo, tomando el modelo de CONIN, se trabajó mucho sobre la primera infancia, se hacen CDI, Centro de Desarrollo Infanto Familiar, se trabaja mucho con la familia y se inauguró 1, 2, 3, algo concreto, y no por nada, hoy es el intendente que mejor imagen tiene de todo el conurbano, tiene un 85% de imagen positiva, ninguno pasa el 65%, ¿no? Sin embargo, una de las prioridades es la primera infancia. O sea, ¿se puede lograr? Sí. Hay que mostrarlo, hay que encontrarle la vuelta, pero es muy difícil. Nosotros lo que hacíamos en la Ciudad de Buenos Aires era difícil encontrar ese capital político, ¿no? Poca sensación de urgencia también. Los temas en la agenda política, generalmente son los más urgentes, los que más se reclaman. Los temas se van peleando entre sí, van luchando por tener el primer lugar para ser atendidos, la seguridad, que esto, que el otro, que aquello, que el arreglo de la calle. Entonces, son temas siempre urgentes. Y lo importante, siempre esa tensión que hay entre lo urgente y lo importante siempre está, ¿no? Incluso si hay alguien que tenga buenas intenciones, quiera el bien común y quiera apostar por eso, pero siempre lo urgente está ahí presente y siempre me está tapando lo importante. Entonces, ¿qué estrategias también puedo llegar a desarrollar para que eso permanezca en la urgencia también, ¿no? Que vaya escalando en esa agenda? Y bueno, y también son temas que tienen una alta inversión en recursos humanos generalmente, sobre todo cuando vamos abocados a lo social, a la pobreza, que requiere intervenciones más personalizadas con la familia, para trabajar con todo el entorno familiar. Eso por un lado. Por ahí las políticas que son más de las políticas familiares, que son las que buscan promover la natalidad y todo eso, por ahí no tanto, pero bueno, las que son más intensivas, más con perspectiva de familia, generalmente en lo social tienen más inversión de recursos humanos, lo que a veces también se demostraba, ¿no? Bueno, frente a eso, algunas recomendaciones, algunos aprendizajes que tuvimos, ¿no? ¿Qué creo yo que es lo importante como para promover este tipo de políticas? ¿En qué puntos nos tenemos que anclar? ¿O qué estrategias tenemos que seguir? Y primero, la incidencia normativa. El lobby en el Congreso, en las legislaturas provinciales, en los municipios también, pero dentro también del Ejecutivo, actos administrativos. Generar lobby, generar presión para
hacer un avance legislativo en ese sentido. Eso también dice que protejan a la familia, que ayuden a los matrimonios, a las familias numerosas, por ejemplo, que vayan en esa medida. Pero también si yo estoy dentro del Estado y llevo adelante un programa, bueno, que haya actos administrativos, que lo protejan, se pueden hacer un montón de cosas, porque una vez que yo tengo una ley, tengo un decreto, tengo un acto administrativo, ya es más difícil de correr, ya es más difícil de sacarla de medio, ¿no? Medir, medir y medir, y Albino también hablaba ayer de ello, me copio un poco de la charla de él. La importancia de medir. Si no medimos, no hay resultado, no tenemos nada que mostrar. Y sobre todo en esto, que es difícil ver un impacto, es importantísimo pensar las políticas. Primero, lo primero que tenemos que pensar cuando queremos pensar una acción es cómo la vamos a medir. Porque vamos a hacer un montón de cosas. Un millón de cosas. Y sobre todo en lo social hay un sesgo muy grande por no medir. Por ahí en lo que tiene que ver más con la salud es distinto, ¿no? Por eso la primera infancia, que está más vinculada a la salud, tiene un montón de indicadores y se puede medir de un montón de formas. La mortalidad materno-infantil es un indicador que lo toman todas las municipalidades y tiene protocolos. Y en lo social es mucho más difícil. ¿Cómo mido la mejoría de una familia? ¿Cómo mido que una familia tiene más, tiene más o menos probabilidades de convertirse en un factor protector para los niños? ¿Cómo mido el desarrollo de los niños ahí adentro? Nosotros ahí en San Miguel, y esto va por ahí con algún otro punto, pero no trabajamos con una perspectiva de familia. Nosotros trabajamos con una perspectiva desde el niño. Y lógicamente, desde el desarrollo del niño, una perspectiva desde el desarrollo del niño. Y lógicamente una de las grandes dimensiones es la familia. Es una perspectiva familiar también, no la llamamos así. Pero nos centramos en el desarrollo del niño. Entonces, vinculamos educación, salud, la familia, qué pasa en el interior de la familia, que sea un factor contenedor, vemos todas las dimensiones del desarrollo humano ahí adentro. Y eso nos ayuda también a tomar más dimensión de lo que queremos medir, no queremos medir. Pero es muy difícil. Entonces, lo más importante es centrarse ahí. Después, mirar afuera, copiar lo bueno, un poco lo que hicimos con Familias Fuertes. Vimos que funcionaba en más de 20 países con culturas totalmente distintas, desde Perú hasta Irlanda, Estados Unidos, Centroamérica, Asia. Y bueno, lo trajimos. La mayoría de las cosas están inventadas. No hay que inventar cosas nuevas. En San Miguel ahora también trajimos un programa inspirado en una política de Medellín, donde a partir de la familia trabajaba justamente en cortar con la transmisión intergeneracional de la pobreza. ¿Cómo hace? Bueno, trabajando sobre los vínculos, trabajando con todo el grupo familiar, promoviendo el desarrollo de los niños. Hay que copiar, hay que ver, hay que levantar la mirada y ver qué se hizo. Hay un montón de cosas hechas. Cuando queremos inventar, el mayor riesgo que tenemos es que nos salga mal, equivocarnos. ¿Es válido? Sí, es válido también. Pero no dejemos de mirar qué se hizo. Eso tiene que ver con investigar, eso tiene que ver con justamente medir, que se aboquen a estos temas también. Acciones escalables. Generalmente, como estas cosas no son prioritarias, ¿qué pasa? No hay presupuesto. ¿No? Hay poco presupuesto. Entonces, nosotros como Familia Fuerte, orientación a las familias también, lo que hacíamos, lo que se hizo con los CDIF, es empezar con una unidad, con algo pequeño, que sea susceptible de ser medido, de ver los resultados, susceptible de ser replicado. Bueno, si yo tengo doble presupuesto, puedo hacer exactamente lo mismo y llegar a doble la población. Y si tengo más, y voy así creciendo, mostrando resultados, mostrando que sirve, mostrando que es válido, ¿no? Algo escalable. Y bueno, finalmente contagiar redes, esto que hacíamos desde los congresos, tratar de mostrar que se puede, que no se necesita grandes cosas, ¿no? para avanzar en eso, sino que con pequeños programas, con pequeñas cosas,
se puede empezar a crecer si lo trabajamos bien, si está bueno, si genera resultados, va a ir creciendo. Y bueno, formar redes, no estamos solos, hay un montón de gente que quiere trabajar en esto, que está trabajando con las familias, que tiene conocimientos muy valiosos, ¿sí? Empecemos a conocernos, empecemos a trabajar en conjunto, a hacer este tipo de eventos como este congreso que es espectacular, que nos conecta. Y lo más importante que no está ahí, más allá de todo esto, lo primordial es cómo seguir estas líneas o no, pero lo más importante es hacerlo. Puedo hacerlo mal, está bien, por ahí no puedo copiar unos modelos, quiero inventar, ok. Hagamos. Como decía Bela Albino ayer, comprometámonos, comprometiéndonos vamos a hacerlo. Lo más importante es eso, intentar hacer, poner las fuerzas en eso, ¿no? Y ayer se hablaba mucho de lo bueno y de los malos, y me venía a la cabeza una frase de Burke que dice que para que... ¿Cómo que dice? Para que las cosas fracasen o para que el mal triunfe, lo único que hace falta es que los buenos no hagan nada, ¿no? Entonces por eso lo más importante es hacer. Gracias. Bueno, igual que Fernando, yo me paro porque soy inquieta y además estoy nerviosa, o sea, como corresponde. Miren, les quiero contar antes de empezar brevemente por qué estoy acá y por qué la Dirección General de Desarrollo Familiar es el proyecto que más me apasionó en la vida. Y si puedo transmitirles un pedacito así chiquitito de la pasión que sentí todos estos años, me voy a sentir más que contenta. Las 2/3 partes de mi vida, bastantes años, yo me encontré con una enorme crisis vocacional. Había hecho análisis de sistemas, había trabajado en marketing de medios de comunicación, me iba muy bien, pero había algo que a mí no me cerraba, y no me cerraba. Había toda una historia de trasfondo atrás por qué me metí a la Facultad de Ingeniería y no en alguna carrera humanista, que es lo que estructuralmente me define. Bueno, nacen mis 2 hijos, van al Colegio Manuel Belgrano, cuyo rector es Eutimio Rubio Sáez, era en aquella época, que es el actual rector del Colegio Marista de Mendoza. Y yo le debo poder descubrir mi vocación del hermano Eutimio, porque él tenía en un colegio de 2.600 alumnos programas de escuelas para padres y me enamoré, o sea, caí rendida completamente a lo que veía que era esto es lo que yo quiero hacer, pero ¿por dónde empiezo? Porque resulta que, claro, para mí las materias humanas no me entraban en la cabeza. Yo, P implica Q implica R, el límite que tiene infinito y qué sé yo, me salía solo, pero esto de lo humano, bueno, charlando con Marta Kappelmayer, que es una formadora de formadores que estaba en la escuela, en el colegio, me pregunta, dice, ya que llegaste a las 2/3 partes de tu vida, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cuándo te vas a ocupar de vos? Cross de izquierda. Me dice, mira, pero mire Marta, yo quiero hacer lo que usted hace. Me dice, ¿y por qué no lo haces? Y lo oí, porque tendría que estudiar psicología, son 5 años que no me van a entrar, y no sé si me entre, y después la especialización, son 5 años más, entonces, bla, bla, bla. Me dice, no. Acaba de salir la carrera de orientación familiar en la Universidad Austral y esto te habilita para dar los talleres para padres. A los 3 días estaba inscrita, a los 2 años y medio estaba recibida y a partir de ahí abracé el concepto de familia y la orientación familiar como mi motivación en la vida. Luego seguí con la psicología porque quería profundizar justamente en el tratamiento de familias patológicas. Bastante difícil definir qué es patología, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me recibí, un matrimonio de 2 varones o de 2 mujeres era patológico. Y en este momento la ley lo avala y no puedo hablar de patología. Entonces,
patología en familia? Bueno, patología en familia hoy es violencia familiar, hoy es adicción, hoy es negligencia, es abandono, es ruptura, es abuso sexual infantil, eso es patología. Entonces, me formé también para ese lado. Y cuando me recibo de orientadora familiar, teníamos un grupo precioso, éramos la primera camada de técnicos en orientación familiar, decidimos fundar la Asociación Argentina de Orientadores Familiares. Y ahí nos encontramos con un tremendo dilema, que era muy difícil conseguir un trabajo como orientador familiar, porque la gente no sabía qué era la orientación familiar. Sabían del psicólogo, sabían del asistente social, sabían hoy del coach, del counselor, del terapeuta sistémico, de bla, 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 pero no sabían qué es un orientador familiar cuyo objeto de estudio es la familia en relación a lo íntimo, relaciones de la pareja, relaciones con los hijos, relaciones de los hermanos, relaciones con la familia extendida, o hacia el exterior, relaciones con la escuela, con las instituciones, con la política, con la iglesia, con el deporte, con la ciudadanía en términos generales. Bueno, un día Adrián D'Agasta, que fue el primer director de desarrollo de la Dirección de Familia, me convoca. En ese momento yo era presidenta de la Asociación de Orientadores Familiares, me encuentra el proyecto y la asociación le provee a la dirección todo el equipo de recursos humanos. Y para nosotros fue la experiencia más importante profesional, con el agregado de que el éxito en el trabajo, los resultados que nosotros teníamos en el trabajo poniendo el cuerpo en cada caso, en cada taller, en cada consulta, eran impresionantes. Y a partir de ahí, mi meta personal es que existan muchas direcciones de familia en todo el país. Se puede, no es una dirección que tenga un costo enloquecedor, que sea imposible de sostener. Lo que hace falta es voluntad política y la clara conciencia del bien público al que se puede llegar a partir de tener un equipo de orientadores familiares o de profesionales de la familia, sean cuales sean las profesiones, al servicio de la comunidad. Así que arrancamos. Mi ponencia es bien de gestión. No voy a hablar de política porque política ya habló Fernando, va a hablar Macarena después. No es mi tema es netamente de gestión. Así que, fíjense, los objetivos que tenía la Dirección de Desarrollo Familiar, el primero era fortalecer a las familias respetando la diversidad de su organización y el desarrollo de sus miembros. Esto quiere decir, cuando hablo de fortalecer una familia, es poder darles herramientas para poder armar una familia. Uno no nace sabiendo ser papá o ser mamá. Y a veces, por ejemplo, algo tan sencillo como decirle a una mamá que en el 7º mes de embarazo el bebé desarrolla el oído, por lo tanto el bebé ya puede escuchar. Y si ella está en una discusión muy violenta, muy agresiva, puede quedar impacto en una huella anémica, en ese cerebrito de un bebé que se está desarrollando dentro del útero, y esto transformarse en un trauma futuro. Yo lo que le estoy enseñando a esa mamá es: preservate. Hay una discusión, hay violencia, retírate. No podés estar sometida a situaciones de violencia con un embarazo de 7 meses, porque el daño, además del propio, es el daño fetal. Y esto sucede, nosotros en la clínica lo vemos. Entonces, esto es fortalecer, respetando la diversidad, porque cada uno arma la familia que quiere y la familia que puede. Por supuesto que la familia nuclear, la familia varón-mujer, es la familia más perfecta. Es la familia que tiene que ver con el sustrato natural y biológico. Pero hoy hay otras redes familiares que también tenemos que respetar, y desde una dirección de familia también merecen atención. Quizás nos den mal trabajo, sin duda, pero también hay que atender. Posicionar a la familia como agente primario de prevención. Esto quiere decir que tenemos que tener claro que la familia es lo primero sobre lo que tenemos que trabajar para prevenir problemas futuros. Nuestras políticas de Estado, perlitas de política única,
actúan sobre el problema. El Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes actúan sobre el niño que ya fue abusado. ¿Okay? El equipo de orientación escolar actúan sobre el niño que ya fue violentado. Nosotros tenemos que llegar un paso antes. Esto es agente primario de la salud. Llegar un paso antes y justamente darle a esa familia el lugar, hacerle entender que es el primer agente de salud del cuidado de cada uno de sus niños. Reconocer e impulsar los derechos de la familia en todos los ámbitos. Bueno, es todo lo que planteó Fernando. Promover la convergencia con distintas áreas de gobierno en políticas familiares. No se puede trabajar desde una dirección de familia en soledad. Se necesita trabajar en equipo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con Desarrollo Social, con todos los agentes institucionales que hay en una sociedad, porque solos no se puede. Y hay que articular ese trabajo y no es nada sencillo, pero se puede. Y familia, finalmente, como sujeto social prioritario para el Estado, más allá de los individuos que la componen, que es lo que veníamos hablando del desarrollo de políticas públicas familiares. Estos eran los objetivos de la Dirección de Desarrollo Familiar de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre esto empezamos a trabajar. Muy bien. La dirección estaba dividida básicamente en estos espacios. El observatorio, que comentó Fernando, el espacio familia, que era el núcleo, era el meollo de la dirección, era el corazón de la dirección, el programa Familias Fuertes. A su vez, el espacio familia tenía el servicio propiamente dicho de orientación familiar, un programa de familias en el deporte, un programa de prevención y desarrollo familiar que estaba a su vez dividido en dos programas que eran Potenciando Familias y Escuchando Familias. Más adelante lo voy a desarrollar, pero el organigrama era este, y esto funciona. Esto funciona. Bueno, como ya comentó Fernando, el Observatorio de la Familia se ocupaba de todo lo que eran las mediciones estadísticas para poder tener un sustento, para poder pedir presupuesto, para poder armar las políticas públicas. Estaba la caracterización de las familias de la Ciudad de Buenos Aires con la Universidad Católica. No me voy a repetir. Siguiente filmina, por favor. El programa de Familias Fuertes, agrego lo que dijo Fernando, que era un programa que constaba de 7 talleres, a razón de 1 por semana, muy interesante en este sentido. O sea, la meta del programa era evitar el inicio del consumo de drogas en el rango de edad de 10 a 14 años. Este programa es armado, es desarrollado por un matrimonio de Iowa que se encuentran de un día para el otro con que el hermano de esta mujer, que no me acuerdo el nombre, Eileen, había fallecido y habían quedado 4 hijos, más los 5 hijos adolescentes de Eileen, eran 9 en la casa de golpe, todos adolescentes. Entonces empezaron a dar cuenta, porque en Iowa era corredor de drogas, que se les iba de las manos y armaron un programa de trabajo sobre su propia experiencia como padres de 9 niños. Este programa fue exitoso, se tradujo, se probó en diferentes países, se transcribió, digamos, al castellano latinoamericano, latinoamericano, y llegó a Buenos Aires. Eran 7 encuentros que duraban 2 horas. En una sala estaban los padres con 2 orientadores familiares, en otra sala estaban los niños /adolescentes, con otro orientador familiar, y hacían 2 programas en paralelo. Y en la segunda hora juntaban a los padres con los hijos y se trabajaba en forma conjunta, se tomaban compromisos, se firmaban documentos de compromisos. Es muy interesante las herramientas que ellos tenían para comprometer lo que cada uno en sus espacios había visto, pero a su vez tenían que consensuar padres e hijos. Siguiente, por favor. ¿Pasa? Bueno, no te preocupes. Sigo por acá.
Vamos al espacio familia. ¿No lo puedes arreglar? Bueno, el espacio familia, voy a hablar ahora dentro, ¿se acuerdan el cuadrito al principio? El espacio familia tenía varios sectores. Voy a hablar de lo que era el servicio de orientación familiar propiamente dicho. En ese servicio nosotros teníamos orientadores familiares y luego se incorporaron algunos psicólogos que atendían en las sedes de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene 15 comunas. En cada comuna, un día o 2 días por semana había un orientador familiar, pero en alguna sede teníamos una oficinita muy monona, muy decorada, pero en la gran mayoría estábamos en el hall de entrada. Teníamos una mesita, 2 o 3 sillas, un banner, y nosotros atendíamos. Y los resultados eran impresionantes, porque la gente volvía y volvía y volvía, una segunda consulta, una tercera consulta. Era maravilloso. Teníamos un índice, una tasa de crecimiento de las consultas en las comunas aproximadamente del 25% cada año. Por supuesto que en el 2016 tuvimos que hacer toda la cuestión de tejer redes para que la comuna nos diera un espacio, lo ideal sería una oficina, pero una vez que en el 2016 se tejieron las redes y lanzamos el proyecto en el 2017, esto fue siempre creciendo en la cantidad de orientaciones a una tasa de un 25%. El último año estábamos alrededor de 12.000, que fue en 2019, 12.000 consultas de orientación familiar adentro de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. En estado, estoy hablando acá, pongo una mesita, 2 sillas y un banner que decía espacio familiar. Eso les da la pauta de la necesidad imperiosa que tienen las familias de ser escuchadas. Porque si no, nadie se sienta en una sala de espera a contar el drama que tiene. Pero además, había otra cosa que a mí me impactaba mucho. Yo estaba a cargo de toda la parte de talleres. Nosotros dábamos un taller. En el taller había un emergente, una familia emergente con un padecimiento muy grande, con un problema muy grande, que normalmente uno las detecta durante el taller y siempre se acercan al terminar el taller. Entonces, las escuchábamos en la escuela o donde fuera el taller y las derivábamos en ese mismo momento a la comuna, porque en la comuna, que en general estaba en un promedio de 2 cuadras a 20 cuadras, siempre había un orientador familiar. Entonces, todos los emergentes que nosotros en un taller que es netamente de prevención y de promoción, podíamos detectar como conflictivos o potencialmente conflictivos, padecientes o con una necesidad de atención, tenían en forma inmediata, en el momento, un orientador que los podía atender y seguir. Esto tiene un valor enorme, porque no es lo mismo cuando yo agarro a una persona, disculpen la expresión, en caliente, o sea, con su angustia a flor de piel, porque algo en el taller se lo detonó, a cuando se fue a la casa, llamó por teléfono, pidió la consulta y dijo, no, mejor no voy, ¿para qué? Y el problema se sigue grabando. Ah, bien, acá estamos. Entonces, las sedes comunales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El personal. Nosotros en Uspallata, en la sede de Uspallata, ¿cuántas personas éramos, Fernando, adentro de la sede? ¿3.000? 3.000 personas. Los empleados de la sede de gobierno también tenían sus familias y también tenían sus problemas. Entonces, un día a la semana teníamos habilitada una sala para hacer orientación familiar a los empleados de la Ciudad de Buenos Aires. Luego empezamos a repetir la experiencia porque fue muy buena dentro del Ministerio de Educación. Entonces, esto empezaba a sumar, tener una proyección para el bienestar de las familias de todas esas personas que se estaban acercando a consultar. El otro espacio magnífico que nos dio mucho resultado fue el móvil familia. El móvil familia era una trafic que decía espacio familia, blanca, luqueada, que decía espacio familia, que adentro tenía un consultorio, una mesita y 2 sillas, el mismo tema. Entonces, parábamos el móvil familia en lugares estratégicos para poder dar atención de orientación familiar, en una plaza, en una esquina, a la salida de un colegio que estaba con problemas. El móvil familia fue un
éxito rotundo. Bueno, no les traje mediciones porque las mediciones sirven para comparar en Cava. Es una población de 4 millones de personas con 3 más adicionales que se suman todos los días que trabajan en Buenos Aires, con lo cual los datos cuantitativos no son relevantes, pero los cualitativos sí. Esto fue otro gran acierto de la Dirección de Familia. Fíjense que no estoy hablando de costos imposibles de solventar. Teníamos también orientación a familias en centros de salud. Centros de salud me refiero a hospitales. Estábamos en el hospital Piñero, estábamos en el hospital Marie Curie y hasta ahí llegué yo. Luego creo que se abrió un tercer hospital que no sé el nombre. Lo mismo que en las comunas. En la mesa, en el hall de entrada donde la gente iba a pedir los turnos, teníamos nuestro banner y las mesitas, y esto fue otro éxito. También dimos en los CESAC. Los CESAC son como unidades satélite que dependen de los hospitales nacionales. Los hospitales, por ejemplo, el Piñero, el Pirovano, el Fernández, son monstruos en cantidad de gente, entonces tienen pequeñas salas equipadas, por supuesto no son tan pequeñas tampoco, pero como si fueran unidades hospitalarias más chicas, satelitales al hospital principal. Entonces, en estas unidades, en barrios vulnerables, también dábamos talleres para padres. Luego, hacíamos tareas de prevención y de promoción en espacios públicos, en las plazas, en los centros culturales. Ahí aparecíamos los sábados, los domingos, los feriados, en la fiesta de la comunidad alemana, diferentes fiestas y eventos que había de promoción de la ciudad. Ahí aparecíamos nosotros con nuestro banner, nuestras sillitas, nuestros materiales, donde referíamos dónde estábamos haciendo atención. Y siempre pasaba lo mismo, había muchos contactos de promoción, pero teníamos entre un 10 y un 13% de contactos de gente que venía y decía: a mí me pasa esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo resolver? Gestión. Y bueno, promoción en eventos, es lo mismo, o sea, había algún evento puntual, sobre todo en las fiestas de las colectividades trabajábamos mucho. Esto en tanto clínica de orientación a familias o servicio de orientación familiar. El área del programa de prevención y desarrollo familiar, ahí les muestro una foto de diferentes lugares donde estábamos dando talleres. Estas son escuelas, esta de acá arriba, este es un polideportivo, esta es una escuela pública, es un jardín, este es otro jardín, esa es una primaria y esa es el Colegio del Buen Consejo, que es un colegio católico muy, muy grande que está en Barracas, con una población cercana a los 2.000 niños. En el año 2017, el programa de prevención y desarrollo familiar arranca sobre la metodología de ir a relevar, a visitar las escuelas. ¿Qué nos pasaba? No habíamos logrado una buena gestión con el Ministerio de Educación, con lo cual no teníamos permiso del Ministerio de Educación, con lo cual tocábamos timbre escuela por escuela y les contábamos lo que nosotros hacíamos. Algunos nos echaban flip, por supuesto, pero otros nos decían: ay, me pasa esto, tengo tal problema con mi comunidad, tengo muchos casos de bullying típico en 7º grado, o tengo muchos nenes de 4 años que no paran de moverse y me tienen enajenado, otro caso típico. Tengo chicos con diferentes trastornos del desarrollo y no hay maestros integradores y los padres se enojan. Diferentes problemáticas que nos iban contando las directoras y que decían: ¿qué podemos hacer? Entonces, a partir de ahí, nosotros armamos lo que se llamó talleres a medida en las escuelas. Dábamos un taller, a veces por decisión de los padres dábamos 2, a veces 3, pero nunca más de 3, rara vez más de 3. Todo Fernando, que era en ese momento el jefe del gabinete, nos volvía locos con las mediciones. Era una cosa de terror, así que íbamos con un montón de papeles a UPA. Una de las encuestas que los padres tenían que llenar en el taller era: ¿qué temas le interesaban para que nosotros desarrollemos? En la misma decía si le había servido el taller o no le había servido el taller, más allá de familia.
Entonces, ahí encontramos, año 2017, recuerdo, puerta a puerta, escuela por escuela. Hicimos 370 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires entre maternal, jardín de infantes, primaria y secundaria. Los temas de interés que tenían eran la violencia escolar y el bullying, los problemas de violencia escolar y el bullying un 7%, las adicciones un 8%, la educación de valores un 9%, problemas de la adolescencia y diversión, o sea, consumo de alcohol y consumo de drogas, un 10%, la comunicación en la pareja un 10%, la violencia familiar un 10%, el uso de tecnología entre padres e hijos que hoy está subiendo en forma dramática, en ese momento, año 2017, un 12%, y los límites y la crianza de los hijos un 18% y la comunicación con los hijos un 13%. Finalmente, perdón, no mencioné la relación familia-escuela, los problemas que hay de no disenso, de problemas de comunicación de la dirección o de los maestros con los padres, que también es un tema que hay que atender. Entonces, vimos a grandes rasgos que teníamos estos problemas que abordar. Primero, la articulación deficiente de la familia con la escuela. Segundo, el aumento de la violencia social. Tercero, la carencia de hábitos saludables con las familias. Y cuarto, el uso indiscriminado de las TICs. Pero todo giraba alrededor de la inadecuación de los roles parentales. Acá había papás que tenían poca claridad de cuáles eran sus funciones y sus roles. Muy poca claridad. Hay una confusión bastante grande entre ser papá y ser amigo, o ser mamá y ser amigo en la adolescencia, y hay una confusión bastante grande, y va a sonar horrible lo que voy a decir, entre tener un hijo y tener un objeto hijo. Dije objeto hijo, que no es lo mismo que tener un hijo. Tener un objeto es un elemento de satisfacción personal. Tener un hijo es donarse permanentemente a ese hijo que se está gestando o que ya nació. Entonces, también desmitificar un poco toda esta cuestión de la maravilla de la maternidad, que es maravillosa la maternidad y la paternidad, pero conlleva un sacrificio. Uno se posterga permanentemente por el bienestar de los hijos, y esto también hay que hablarlo, porque es una realidad. Entonces, cuando uno está prevenido y precavido de que algunas cosas pueden suceder, uno puede tomar el toro por las astas y anticiparse al problema. Si no, el problema se me viene por encima y me atropella como un tsunami. Siguiente. Entonces, la modalidad de trabajo 2017, que da lugar a todo lo que le conté, era relevamiento en la escuela, de hacer un diagnóstico situacional, elaborar un programa puntual para esa escuela, hacer los encuentros con los padres, relevar el lugar y evaluar los resultados. Y acá empezamos a tener un problema, que es el famoso impacto. El impacto no es ni más ni menos que la relación que tiene con el aprendizaje. Ustedes habrán escuchado, yo soy docente de psicología genética, y la psicología genética es aprendizaje, teoría del aprendizaje. Para que uno aprenda un concepto cualquiera, hay que estar expuesto a ese concepto entre 3 veces y 5 veces. Si no, no hay aprendizaje. Lo que hay es memoria de corto plazo, con lo cual el concepto uno lo olvida. Nosotros no podíamos dejar que los papás se olviden. O sea, teníamos que encontrar la manera de que esos padres estén en los talleres por lo menos 3 veces. Porque siempre los talleres iban a pivotear sobre algunos conceptos centrales, como por ejemplo la autoridad de los padres. ¿Se acuerdan la primera filmina, la filmina de los porcentajes que estaban en 8? En rojo, la crisis de límites y autoridad y la autoestima. Entonces, aunque el taller fuera del tema que fuere, siempre se pivoteaba sobre límites, autoridad, autoestima. Y sobre todo, no sé acá en San Rafael, pero en Buenos Aires, sin duda, el tema de la autoridad es un tema crítico. Y es un tema crítico hoy por 2 vertientes. Porque se entiende autoridad como autoritarismo y porque la palabra autoridad tiene mala prensa. Entonces se habla que en lugar de tener autoridad con los hijos hay que establecer acuerdos. No way. Yo no puedo acordar con un nene de 2 años que no meta el dedo en
enchufe. A ver, ¿no? La autoridad es eso que nos sale desde la panza, no sale de la cabeza. Es esa energía que le queda claro al otro que no puede sacar los platos de los pies. No sé lo que quise decir. Que no puede sacar los pies de donde estaba metido. Sale de la panza, no sale de la cabeza, es desde el corazón. Y el chico automáticamente acata y se ordena. ¿Qué algo tiene que ver? Lo que comentaba ya Randler, que el padre tiene que estar presente a los 5 años. Es muy larga la explicación, es maravillosa la explicación, sobre todo desde la perspectiva psicoanalítica, pero es tal cual. Al padre no le da esta racionalización. El padre, como cualquier varón, actúa más por impulso, pero ese impulso es eficaz. No estoy hablando de violencia, estoy hablando de eso que sale de adentro para decir, hasta acá llegaste. Esto no puede ser, hay que revertirlo. O el ejemplo de Abel Albino, cuando su padre le dijo al papá que quería dejar la carrera, se sacó el anillo, se sacó el reloj y lo corrió por toda la casa. O sea, bueno, ahí podemos pensar hoy, visto desde hoy, uy, violencia. Pero visto desde aquel momento, en aquel momento cultural, a ver, estuvo perfecto el papá de Abel Albino, lo ubicó en un minuto y hoy es el hombre que es. Bueno, siguiente, por favor. Entonces, en función de todo lo hablado, vimos que había grandes ejes temáticos para desarrollar. El primero, con un 27% de rating, era límites, crianza y valores. El segundo, comunicación familiar, con un 23%. El tercero, violencia familiar, con un 17%. Cuarto, tics. Quinto, adolescencia y diversión. Sexto, adicciones, familia y escuela. Ojo. Esto tenemos que considerar que estos valores corresponden esencialmente a una matriz con mayoría de jardín de infantes y de escuela primaria, porque los papás que íbamos a dar talleres en las escuelas secundarias iban muy poquito. Entonces, lo que sería adicciones, adolescencia y diversión tiene valores tan bajos, no porque no tenga importancia el problema, sino por la ausencia de los padres a la convocatoria a los talleres. Grave. Es el gran nudo que tenemos que resolver y que todavía no tenemos resuelto. Siguiente. Entonces, año 2018, armamos el programa Potenciando Familias. Potenciando Familias básicamente era un programa que trabajaba sobre los límites, la autoridad y la autoestima. No les puse, no traje el cuadro de la matriz transversal, pero si a alguno les interesa se las puedo mandar. Eran 3 ejes temáticos diferentes que se trabajaban de 0 a 3 años, de 4 y 5 años, luego en la escuela primaria, y luego cada eje tenía en vertical otro desarrollo. Entonces veíamos toda la matriz transversal de lo que sería límites, autoridad, autoestima en un programa de trabajo. Si bien lo puse acá, escuchando familias, retorna a mitad del 2019. Escuchando familias vuelve a ser el taller a medida por demanda de la escuela. Potenciando familias era límites, autoridad y autoestima, con adecuación de ejemplos de acuerdo a cada población, pero los ejes temáticos eran esos 3. Como familias fuertes eran adicciones y consumo de alcohol. Escuchando familias no, escuchando familias volvemos para atrás porque empieza a haber demanda puntual en las escuelas después de haber logrado el contacto con el Ministerio de Educación, que ahora lo voy a comentar. Pero volvemos para atrás, que había otras demandas adentro de las escuelas en relación a las familias que era necesario darles un curso de acción. Y ahí surge Escuchando Familias, que fue en el año mitad del 2019 hasta que empezó la pandemia. Y Familiarizate, que es una especie de desprendimiento de Potenciando Familias. Familiarizate es un programa excelente cuya creadora es la licenciada Valeria Couture de Troismont,
que vino a la dirección de familia justamente a capacitarnos en lo que se llama Proyecto de Cero, que es el nombre legal del programa, que nosotros lo traducimos como Familiarizate, que es un programa de disminución del maltrato infantil y de la violencia familiar. También se trata de 7 encuentros que dábamos en las escuelas, pero arranca con una encuesta que las ACE miden aquellos efectos traumáticos que hemos tenido, que no tenemos conciencia que tenemos, que pueden justificar un hecho de gritos, violencia y demás. Y además trabaja mucho sobre esta cuestión de aprender a conciliar adentro de casa las diferentes tareas para evitar el burnout, el estrés, el estado de locura de las mamás. Porque las mamás estamos con mucha presión. No es cierto que se comparten las tareas del hogar exactamente el 50%. La realidad es que ahora tenemos el trabajo, la crianza y las tareas del hogar. Entonces, la locura, ¿no? Los chicos lloran y quieren con la mamá. Y la mamá es un ser humano. Entonces hay que acordar entre los adultos del hogar, determinar, esto tiene que ver con las relaciones conyugales, con el matrimonio, responsablemente cómo se puede ayudar a esta mamá para que esta mamá siga siendo sostén y no se quiebre con gritos, con malos tratos, con tirones de pelo. Hay mucha evidencia científica de lo traumático que queda en relación a la violencia que explota después de la pubertad por los gritos. O sea, tipo, vamos a la porquería. Que quién no le ha pasado, ¿no? O sea, a mí me lo pasó. Pero hay mucha evidencia de que esto es sumamente tóxico para el cerebro de los chicos. Entonces, Familiarizate apunta a darle herramientas a los padres para la reducción del maltrato infantil, incluso del abuso sexual. Lo que pasa es que ahí ya estamos metiéndonos en... Dale, siguiente. Bueno, ya les hablé de Potenciando Familias, PASALA, programa centrado en el fortalecimiento de la función materna y paterna, cuyos objetivos eran mejorar los vínculos y capacidades familiares, lograr que los padres sean protagonistas en la educación de sus hijos, comprender el rol materno y paterno desde la autoridad familiar e identificar los procesos de crecimiento saludable que promueven la autoestima. Así que lo teníamos organizado en un taller de límites con amor, la autoridad en la familia y creciendo con amor, que es el tema de la autoestima. ¿A ustedes no les pasó que van a la escuela porque el nene tiene algún problema y les dicen, ay, lo que pasa es que tiene mal la autoestima, es fantástico, ¿y qué hacemos para que la tenga bien? O sea, esto se tiene que trabajar desde chiquito. Les paso un tip. Es milagroso cuando un niño, no importa la edad, cuando un niño tiene problemas de autoestima, que salga solo a la plaza a tomar un helado, solo, con la mamá o solo con el papá. Tiempo a solas, que el papá o la mamá, por separado, le den tiempo a solas al niño, lo vuelve a su eje de sentirse amado. Y es nada más que llevarlo a la plaza a andar en bicicleta. Y es nada menos que mirarlo cuando está hablando y dejarle el celular, ¿no? Las consecuencias nefastas que va a tener de acá a 10 años las mamás amamantando a su bebé acá, mirando el celular de este lado, no les puedo explicar. Porque la humanización de ese cachorro humano, la humanización, el ser persona, tiene que ver con la mirada de la madre o de quien cumpla la función de madre. Pero tiene que ver con esto. Entonces, cuando yo no lo miro, le estoy quitando humanidad. Y no es un chiste, es gravísimo. Estoy hasta acá de ver al mediodía papás que sacan a sus papás separados, seguramente, que sacan a comer a sus hijos a McDonald's, el nene de 10 años, 9 años, gordo, comiéndose una hamburguesa quíntuple, sentado con el papá enfrente y el papá está chateando con el celular. Esa hora o media hora del mediodía del colegio. Y por la actitud corporal del papá, no está chateando temas de trabajo. A ver si nos entendemos, ¿no? Entonces, esto es grave, porque esto es decirle a mi hijo que no me importa y lo dejo que se quede con su hamburguesa. Es grave.
Siguiente. Entonces, fíjense qué interesante. Los papás que pasaban por Potenciando Familias y gracias a los formularios que nos volvían locos, Fernando, que teníamos que hacer, tenían una percepción de poder haber cambiado su realidad de un 23%, de haber mejorado la autoestima y la tolerancia de un 22%, la autoridad y límites de un 24%, compartir más tiempo con familia un 20% y la amistad del 11%. Todos estos datos están guardados, son datos estadísticos, tenemos todas las encuestas, está documentado. Esto es lo que nosotros recabábamos de lo que los padres percibían para qué les había servido. No un taller, 3 talleres al terminar el programa. ¿En qué mejoró tu vida por haber pasado por Potenciando Familias? El laboratorio familiar y Familias en Red lo voy a pasar por alto, pero les cuento, porque no hay más tiempo, pero les cuento a grandes rasgos que trataba de una convocatoria. Llamamos a Uspallata, pasá a la filmina de los dibujitos. Convocábamos a todos los padres, por supuesto que no venían todos, a todos los padres que habían pasado por los talleres a que vengan a Uspallata a un desayuno, y en ese desayuno nosotros hacíamos diferentes actividades de juegos, diferentes actividades lúdicas, pero que tenían como objetivo poder saber qué es lo que ellos sentían y cómo nosotros podíamos capitalizar las sugerencias que ellos tenían. Entonces, por ejemplo, hablaban, ¿qué es lo que más te gustó? Que resaltarías de la experiencia, y el interés que vea familiar, ya la dirección de familia, tiene en nosotros. ¡Wow! ¿No? Siento que el Estado, que yo al Estado le interesó. Tener un espacio donde poder participar, el intercambio de la realidad personal con otras familias que les pasa lo mismo, compartir con otras familias y ser escuchada. El intercambio de ideas, surgieron muchas ideas creativas, el aprendizaje y la retroalimentación. Me gustó que nos hayan convocado como madre y como sujeto social, porque hay ¿quién más que uno para preguntarle cómo promover el espacio? ¿Se dan cuenta de la necesidad que tiene la gente común y corriente de que el Estado los mire y los convoque? Y esto no tiene más costo que una organización del desayuno. Y hacen así. Se dan vuelta. Sí. Bueno, acá es sugerencia, observación y comentario. Este PowerPoint, si quieres, yo se los puedo enviar. El último programa, que es Familias en el Deporte, que también dependía del espacio familia, se llevaba a cabo en los clubes deportivos barriales, en los polideportivos municipales, en las colonias de vacaciones y en la articulación de deportes adentro de la escuela. Fíjense. Ok. Colonias de vacaciones era sencillo. Yo tenía en el mes de enero a los padres que llevaban a los chicos a las colonias de vacaciones, y ahí metía algún tipo de taller que tuviera límites, autoridad, autoestima, lo que fuera necesario. En este momento, hoy, están haciendo mucho el tema de bullying. Los polideportivos municipales y los clubes barriales, básicamente lo que trabajamos era un programa de disminución de la violencia en el fútbol. Los chicos se pegan feo y los padres los hostigan aún peor. Eso que tiene el rugby del respeto por el referee, en el fútbol es bastante difícil de encontrar. Entonces, les puedo asegurar que a veces los partidos de fútbol en un club barrial eran una carnicería de golpes, de patadas matadas y demás. Nosotros teníamos un programa que iba con los chicos, para que los chicos tomen conciencia de que era un partido de fútbol para jugar y no para competir. Y en paralelo, ahí teníamos a los padres mirando el partido de fútbol, capturábamos a los padres con algún taller que tuviera que ver con el mismo tema, pero desde otro lenguaje. Éxito total. Y la articulación con deportes de escuelas públicas fue el último programa. Ustedes, todos los chicos en el colegio tienen gimnasia. En gimnasia también, en la hora de gimnasia suceden estos temas de violencia. Y articulábamos con los profesores de educación física de las escuelas, los capacitábamos para que ellos puedan bajar el programa de disminución de la violencia en el fútbol adentro de sus escuelas. Nada, simplemente a título ilustrativo, números
de datos de cantidad de padres trabajadas en colonia, en talleres, en orientación familiar, que sucedía también en los clubes, y los contactos realizados. Agradecemos a los expositores, les entregamos un presente e invitamos a todos a un breve recreo de 5 minutos y les pedimos puntualidad para retomar. Gracias. Perdón, sé que no hay tiempo, pero ahí tienen mi teléfono y mi mail. Si tienen alguna duda, alguna consulta, si les puede transmitir un 10% del entusiasmo que a mí me produce la Dirección de Desarrollo Familiar, me pueden escribir y con gusto les contesto. Gracias.